24 de noviembre de 1971. A las 4 de la tarde, un hombre entra caminando por la terminal del aeropuerto de Portland. Se acerca al mostrador de Northwest Airlines, pide un billete para el vuelo 305 con destino a Seattle y paga en efectivo, $20, sin equipaje. Nombre de la reserva, Dan Cooper. Se sube al avión como cualquier otro pasajero. Saluda, se sienta en la parte trasera, fila 18. En aquella época no hay detectores, escáneres, ni siquiera cámaras de seguridad. Nadie lo cachea, nadie lo mira dos veces. A las 4:30, el vuelo 305 despega con normalidad. A bordo van 36 pasajeros, 3 pilotos y 3 azafatas, nada fuera de lo normal. Pero 15 minutos después, ese hombre entrega una nota a una de las azafatas. Le susurra al oído que lleva una bomba. Se la enseña, una batería, cables, cilindros rojos, es real. Entonces lanza sus condiciones: $200.000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión de combustible esperándole en tierra. Cuando por fin aterrizan, Cooper pide que el avión vuelva a despegar rumbo a Reno. En mitad del vuelo, a las 8:13 de la noche, en completa oscuridad, abre la puerta trasera y salta. A más de 3.000 metros de altura, sobre un bosque inmenso en el estadio de Washington. Nunca se supo nada más de él. El FBI tardó 45 años en cerrar el caso. Se investigaron más de 800 sospechosos, se rastrearon cientos de kilómetros de terreno, se revisaron cuentas bancarias, archivos militares, informes meteorológicos. Hasta hoy, sigue siendo el único secuestro aéreo en la historia de Estados Unidos que nunca se ha resuelto. Nadie sabe quién era, nadie sabe si sobrevivió, nadie volvió a verlo jamás. Y sin embargo, lo planeó todo al milímetro. Un salto al vacío, una desaparición perfecta, y un caso que más de medio siglo después sigue más vivo que nunca. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo logró escapar? Y sobre todo, ¿cómo nunca lograron atraparlo? El miércoles 24 de noviembre de 1971, entre la gente que entra y sale de la terminal, un hombre llama la atención. Traje oscuro, camisa blanca, corbata negra sujeta con un clip, gafas de sol oscuras y un abrigo negro que apenas deja ver el maletín que lleva en la mano. Según algunos testigos, en la otra mano lleva una pequeña bolsa de papel. A pesar del clima y del ambiente previo al puente de Acción de Gracias, no parece alterado ni con prisas. Se mueve con calma, se acerca al mostrador de Northwest Airlines, pide un billete solo de ida para el vuelo 305 con destino a Seattle y paga en efectivo. $20, unos $160 hoy en día. En el recibo escribe con tinta roja el nombre con el que pasará a la historia: Dan Cooper. El billete no incluye equipaje facturado y nadie le pide identificación. En 1971 no había controles de seguridad estrictos y menos en los vuelos nacionales. Simplemente pasa al área de embarque. El vuelo 305 es un Boeing 727-100, un avión de fuselaje estrecho, pensado para rutas cortas, pero con una particularidad que lo hace único: una escalerilla. Esa característica será la clave de lo que está a punto de suceder. A bordo viajan 36 pasajeros, el avión va medio vacío. En la cabina de mando están el capitán William Scott, el primer oficial Bill Rataksak y el ingeniero de vuelo Harold Anderson. En la cabina de pasajero trabajan 3 azafatas: Alice Hancock, Florence Schaffner y Tina Mucklow. Cooper sube sin llamar la atención, se dirige a la parte trasera y ocupa el asiento 18E, en la última fila de clase turista, junto al pasillo. Justo detrás está sentada Florence Schaffner, de 23 años. Tina Mucklow y Alice Hancock atienden al resto de pasajeros desde la parte delantera. A las 4:35, el vuelo 305 despega con normalidad. El Boeing asciende, estabiliza su rumbo hacia Seattle y la cabina se relaja. Dan Cooper, tranquilo, saca un cigarrillo Raleigh y lo enciende. En aquellos años aún se puede fumar a bordo. Llama a la azafata y pide un bourbon con soda. Pocos minutos después, cuando el Boeing 727 ya ha alcanzado altura de crucero, Dan Cooper se inclina ligeramente hacia el pasillo y hace un gesto a Florence Schaffner. Ella se acerca pensando que quiere pedir otra bebida. Cooper le entrega un pequeño papel doblado. Florence lo coge casi sin mirarlo y se lo guarda en el bolsillo, pensando que él solo intenta coquetear con ella. Pero Cooper no aparta la vista. Espera un segundo y con voz suave le dice: «Señorita, será mejor que lea esa nota. Tengo una bomba». Florence se detiene, saca el papel del bolsillo y lo abre. Escrito en letras mayúsculas con trazo limpio, el mensaje es breve y claro: «Tengo una bomba en mi maletín y quiero que se siente a mi lado». Florence se sienta en el asiento vacío junto a Cooper. En voz baja le pregunta si puede ver la bomba. Cooper coloca su maletín negro sobre sus rodillas y lo abre despacio, apenas lo suficiente para que ella pueda mirar dentro. Florence ve 8 cilindros rojos alineados en 2 filas, conectados entre sí con cables, y una batería cilíndrica oscura. Cooper cierra el maletín con la misma calma con la que lo abrió. Ahora sí, le dice lo que quiere. Florence coge un papel y un bolígrafo, intentando que no le tiemble la mano. Cooper le dice: «Quiero $200.000 en billetes de 20 para las 5 de la tarde dentro de una mochila. Quiero 2 paracaídas traseros y 2 delanteros. Cuando aterricemos, quiero un camión de combustible listo para repostar el avión. Nada de tonterías o haré el trabajo».
Le deja claro que si se cumple lo que pide nadie saldrá herido. Cuando ella termina de escribir, él le pide algo más, que le devuelva la nota inicial. Florence se la entrega y él la guarda, borrando así la única prueba física. Florence Schaffner entra en la cabina de mando con el papel. El capitán William Scott lo lee y entiende al instante la gravedad de la situación. Contacta por radio con el control de tráfico aéreo. Informa de que llevan un pasajero con una bomba que pide $200.000 y 4 paracaídas. La torre alerta de inmediato a la policía de Seattle y a su vez al FBI. La respuesta es rápida. El presidente de Northwest Airlines, Donald Nairop, es localizado en cuestión de minutos. Donald da la orden de cooperar al 100%, el seguro cubrirá el dinero. Arriba, el Boeing 727 recibe la instrucción de mantenerse en el aire hasta que todo esté listo. Cooper quiere que no aterricen hasta tener el rescate y el equipo preparado. El capitán pone el avión en un patrón de espera. Durante casi 2 horas, el vuelo 305 da vueltas sobre el sur de Seattle. En la cabina de pasajeros, la tripulación anuncia que hay un problema mecánico menor y que tienen que quemar combustible antes de descender. La mayoría de los pasajeros aceptan la explicación sin preguntas. Cooper se mantiene tranquilo. Conversa en voz baja con Tina Mucklow, que ahora está a su lado. Comenta el tiempo, pregunta cuánto se tarda en coche hasta la base aérea de McCord y señala por la ventana lo que parece ser Tacoma. Conoce la zona mejor de lo que cabría esperar. Tina lo describirá después como educado, calmado e incluso bromista. A las 5:24 llega el mensaje desde tierra, todo está listo. Cooper da el visto bueno. El Boeing 727 comienza el descenso y aterriza en Seattle Tacoma a las 5:39. Siguiendo las instrucciones del secuestrador, el capitán lleva el avión a una zona apartada de la pista, lejos de la terminal. Las luces de la cabina se apagan, las cortinillas de todas las ventanillas son bajadas. Cooper no quiere dar ninguna oportunidad a tiradores. Los vehículos de la policía y los agentes del FBI se mantienen a distancia. Cuando el avión se detiene, llega el momento crítico. Cooper ordena que solo una persona entregue el dinero y los paracaídas. Un empleado de Northwest Airlines se acerca lentamente con 2 grandes bolsas, una con los $200.000 en billetes de 20, otra con los 4 paracaídas. Abre la compuerta de la escalera trasera y entrega los paquetes a Tina Mucklow. Con el dinero y los paracaídas, Cooper cumple su palabra. Autoriza la salida de todos los pasajeros. Los 36 bajan por la puerta frontal, muchos sin tener ni idea de lo que acaba de pasar. También deja marchar a Florence Schaffner y a Alice Hancock. Ahora solo quedan él, el capitán Scott, el copiloto Rataksak, el ingeniero Anderson y Tina Mucklow. Todo sigue el guión que Cooper ha marcado. No hay fotos, no hay vídeos de ese momento. Las autoridades, temiendo poner en riesgo a los que queden dentro, no intentan grabar ni acercar cámaras. Antes de continuar el vuelo, Cooper revisa los 10.000 billetes de $20, $1,6 millones actualmente, todos registrados por el FBI. Cooper también comprueba los paracaídas. Son las 7:40 cuando el reabastecimiento de combustible termina. Con el avión listo para despegar sin pasajeros civiles a bordo y con todas sus demandas cumplidas, Cooper está a punto de iniciar la parte más arriesgada de su plan. Ordena poner rumbo al sur, con destino final Ciudad de México, pero con una forma de volar muy distinta a la habitual. Nada de altitud de crucero ni velocidad máxima. Quiere mantenerse a no más de 10.000 pies, unos 3.000 metros, y a una velocidad aproximada de 320 km por hora, muy por debajo de lo normal. Para conseguirlo, el capitán debe volar con los flaps extendidos a 15 grados y con el tren de aterrizaje abajo durante todo el trayecto. Además, exige que la cabina permanezca sin presurizar. Cooper pide esto porque así podría abrir la escalerilla trasera en pleno vuelo sin provocar una descompresión violenta. Scott acepta las órdenes, pero el copiloto Bill Rataksak le advierte que estas condiciones disparan el consumo de combustible. A esa velocidad y altitud no pueden recorrer más de 1.600 km sin repostar. Cooper finalmente cede en un punto. Harán una escala técnica en Reno, Nevada, antes de continuar hasta México. A las 7:40, el avión despega de nuevo, esta vez en la oscuridad de la noche. Justo antes de iniciar la carrera por la pista, pregunta si pueden bajar la escalerilla trasera durante el despegue. Scott le explica que es imposible, el propio Boeing ha confirmado por radio que el sistema no funciona en tierra o a alta velocidad inicial, tienen que esperar a estar en el vuelo. Cooper acepta la respuesta y se sienta. Nada más estabilizarse la nave rumbo al sur, se levanta y camina hacia la puerta trasera. Ordena a Tina que vaya a la cabina de mando y que no salgan de allí por ningún motivo. Ella obedece. Nada más cierra la puerta, Cooper empieza a cortar las correas de uno de los paracaídas para usarlas como arnés improvisado. Con ellas se ata firmemente la mochila cargada con el dinero. Se coloca en la espalda uno de los paracaídas principales y en el pecho uno de reserva. En la cabina delantera, Scott, Rataksak, Anderson y Mucklow vuelan en silencio, conscientes de que en cualquier momento Cooper dará el siguiente paso. Fuera, el cielo es un bloque negro sin estrellas, es una noche sin luna, lluvia helada y mucho viento. Son alrededor de las 8 de la noche cuando en la cabina una luz de advertencia comienza a parpadear en el panel de control. Indica que la puerta trasera del avión se ha abierto. El capitán no abandona su puesto y usa el micrófono para comunicarse. Le pregunta si puede ayudarle en algo. Desde el otro lado, Cooper le responde de forma seca y directa. No. Son sus últimas palabras conocidas. En la oscuridad, Cooper salta al vacío.
A las 8:13, el hombre que mantiene en jaque a la aerolínea, a la policía y al FBI desaparece en la noche, dejando tras de sí un misterio que seguirá vivo durante décadas. Bajo el avión se extienden cientos de kilómetros cuadrados de terreno salvaje, árboles interminables, ríos oscuros, laderas empinadas. En algún punto, Cooper ha caído, pero nadie lo ve. Dos cazas F-106 de la Fuerza Aérea que siguen al 727, uno por encima y otro por debajo, no detectan nada. La lluvia y la oscuridad lo cubren todo. En el radar su figura sería poco más que un destello y ningún piloto puede distinguirla. En tierra nadie escucha ni reporta nada. Dentro pasa un tiempo antes de que Tyran Bucklow se atreve a cruzar la cortina para mirar hacia la puerta trasera. Lo que ve es la escalerilla completamente desplegada, la puerta abierta golpeando contra el viento y el asiento vacío. Cooper ya no está. El hombre del traje oscuro, la corbata negra y las gafas de sol saltan la peor de las noches para convertirse en una leyenda. En cuanto la tripulación confirma que D.B. Cooper ya no está a bordo, comienza una de las operaciones de búsqueda aérea más rápidas y ambiciosas que se han organizado en Estados Unidos. El Boeing 727 transmite la noticia y la maquinaria de emergencia se pone en marcha. Los dos cazas intentan localizar la silueta de Cooper. A ellos se suman helicópteros del Ejército y de la Guardia Nacional, algunos equipados con potentes focos y sensores infrarrojos de la época. Pero ni las luces ni los sensores encuentran señales de vida. Los pilotos no pueden ver prácticamente nada. Cuando el avión aterriza, esto es lo que el FBI encuentra: 66 huellas dactilares, una corbata negra, 8 colillas y 2 de los 4 paracaídas. Evidentemente se llevó el maletín. Tras varias entrevistas a la tripulación, esta fue la descripción de Dan Cooper. Hombre blanco de ojos marrones, cabello oscuro, llevaba unas gafas de sol y parecía tener unos 40 y tantos años. Basándose en esa descripción, el FBI crea el primer retrato artificial. Al amanecer del día siguiente, el operativo se traslada al suelo. El FBI toma el mando apoyado por la policía local, militares y voluntarios. Lo primero es reconstruir la trayectoria de vuelo con datos de radar, estimaciones de velocidad y el testimonio del capitán Scott sobre el momento exacto en que siente la vibración de su posible salto. Según esos cálculos, Cooper puede haber caído cerca de la pequeña localidad de Ariel en Washington, al sureste de Monte Santa Elena y a unos 48 kilómetros al norte de Portland. El área de búsqueda inicial abarca bosques cerrados, el lago Merwin y el río Lewis. Es un terreno difícil, barrancos, vegetación densa y barro, todo eso forma un laberinto natural. Pese a las dudas sobre el punto exacto, se marca un perímetro de varios kilómetros cuadrados para comenzar el rastreo. Durante días, helicópteros sobrevuelan el terreno a baja altura, perros rastreadores siguen olores, patrullas en bote recorren lagos y ríos, y unos 200 soldados se adentran. La primera campaña dura un mes entero. Luego, con la llegada de la primavera de 1972, se repite la búsqueda aprovechando el deshielo, abarcando unos 73 kilómetros cuadrados en 2 operativos intensivos de 18 días cada uno. El resultado es desesperante, no hay rastro alguno. Ni el cuerpo, ni los paracaídas, ni ropa, ni un solo indicio sólido que confirme algo. El caso, bautizado como Operación Norjack, pronto se convierte en un dolor de cabeza para el FBI. El problema es que incluso si el momento del salto estimado es preciso, la zona de aterrizaje de Cooper era mucho más difícil de medir. El área de búsqueda abarcaba una extensión de montañas oculta por un denso bosque, por lo que encontrarle era casi imposible. Así que el FBI se empieza a centrar en el dinero, rastrear los $200.000. El dinero se había recaudado del Seattle First National Bank, y los números de serie de los 10.000 billetes de $20 entregados a Cooper se habían archivado antes de ser entregados. La lista completa de estos se envió rápidamente a todas las instituciones financieras, organismos gubernamentales y al público en general. La intención era dificultar al máximo que Cooper gastara su dinero. Northwest Airlines y varios periódicos incluso comenzaron a ofrecer recompensas a quien encontrara un billete con un número de serie archivado. A pesar de estos esfuerzos, nadie lo consiguió. Eso fue hasta casi una década después. A principios de 1980, un joven llamado Brian Ingram estaba haciendo una fogata en una pequeña playa del sur de Washington. Mientras Brian escarba en la arena, encuentra 3 fajos de billetes por un total de $5.880. Tras enterarse del secuestro de Cooper, los padres de Ingram llevan los fajos al FBI. Los billetes son inspeccionados de inmediato y efectivamente los números de serie coinciden con los del rescate. ¿Cómo ha llegado el dinero tan lejos de la zona de lanzamiento? ¿Cooper los había escondido? ¿Otra persona? Al observar el mapa podías pensar que a Cooper se le cayó parte del dinero en el río Columbia. Los fajos podrían haber sido arrastrados río abajo antes de llegar finalmente a la playa de Tinnabar. En cualquier caso, el problema con esta idea es que el río Columbia fluye en dirección opuesta. Esto ha llevado a miembros del FBI a reevaluar todo el vuelo. Por ejemplo, si la zona de lanzamiento estuviera mucho más al sureste, cerca del río Washougal, es posible, aunque improbable, que el dinero flotara hasta Tinnabar. Aún así, no tendría sentido que 3 fajos distintos en caída libre lleguen al mismo sitio. Esto era algo planeado y pensado. Para complicar las cosas, según un análisis, el dinero llegó en torno a 1974.
Además, cuando Ingram descubrió los fajos, las bandas elásticas que los mantenían unidos aún estaban intactas. Las bandas elásticas no podrían haber soportado la exposición al aire libre o al agua durante más de un año. Por lo tanto, Cooper, o alguien cercano a él, enterró el dinero, o quizás alguien que simplemente encontró el dinero. Desde el descubrimiento de Ingram en 1980, tanto el Tina Bar como los terrenos que rodean el río Washougal se han registrado decenas de veces, pero hasta la fecha no se ha encontrado rastro de Cooper ni del resto del dinero. Para descubrir quién es D.B. Cooper, primero tenemos que analizar mejor todo. El Boeing 727 que D.B. Cooper eligió no fue por azar. Era en ese momento el único avión comercial con una escalera integrada, la llamada Ventral Air Stair. Esta característica única permitía saltar desde la parte baja de la cola sin tener que abrir las puertas laterales. Ningún otro avión de pasajeros de la época ofrecía esa posibilidad, y Cooper lo sabía. Además, sus 3 motores permitían volar estable a baja velocidad y altura. Con la configuración que él ordenó, flaps a 15 grados, altitud a 3000 metros y velocidad en torno a 320 km por hora, el 727 se comportaba como un avión de carga lenta pero estable. Más tarde, Boeing confirmaría que era posible saltar desde la escalerilla a esa altura sin ser arrastrado violentamente por el flujo de aire. El método fue tan inteligente que tras el secuestro se introdujo un sistema de seguridad llamado Cooper Vane, un dispositivo que impedía abrir esa escalerilla en pleno vuelo. Cuando Cooper pidió 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva, estaba jugando con la mente del FBI. Con ello hizo creer que podría llevar a un rehén en el salto. Eso obligó a que le entregaran equipos en perfecto estado, evitando cualquier intento de sabotaje. Para cumplir con lo que pedía, fueron a una escuela de paracaidismo civil en Issaquah y trajeron de allí los 4 equipos. Al final, Cooper escogió un paracaídas principal y uno de reserva en buen estado. Con otro de los que sobraban improvisó, cortó las correas y las usó para atarse al cuerpo a la bolsa con los $200.000. La elección de material y la forma de usarlo dejó claro que tenía experiencia en paracaidismo y sabía perfectamente lo que hacía, no había nada improvisado. Pero el salto de Cooper fue completamente temerario, no solo por el método, sino también por cómo iba vestido. Saltó con su traje oscuro, zapatos de cuero, gafas de sol y sin ninguna prenda pensada para soportar el frío. Se quitó la corbata antes de lanzarse y la dejó en su asiento, pero no llevaba guantes, casco ni ropa térmica. La noche del 24 de noviembre de 1971, la temperatura a la altitud del salto rondaba los 7 grados bajo cero. Llovía con fuerza, el viento soplaba y las nubes estaban tan bajas que no se veía absolutamente nada. Ni luna, ni estrellas, ni luces de pueblos cercanos. Saltar en esas condiciones significaba lanzarse a ciegas sobre un terreno boscoso y helado. Por eso, una teoría es que desde un inicio Cooper no sobrevivió al salto. Pero, ¿qué tan probable es esto? Para empezar, todo lo que hizo durante el secuestro demuestra que Cooper era frío, calculador, metódico. Casi con total seguridad llevaba semanas, quizá meses, preparando cada detalle. Ahora bien, la noche del salto las condiciones eran extremas. El vuelo 305 estaba entre una tormenta helada a miles de kilómetros de altura. El viento era tan fuerte que arrancó una parte de la escalera del avión. Pero si realmente hubiera muerto al caer, lo lógico es que después de tantos años de búsqueda, y hablamos de una de las operaciones más extensas en la historia del FBI, su cuerpo o parte del equipo se hubiera encontrado. Se peinaron decenas de kilómetros cuadrados, ni un rastro, ni su cadáver, ni el paracaídas, ni restos de ropa, nada. Y ahí está el punto clave. El terreno donde saltó es difícil, sí, pero no imposible. Si hubiera quedado atrapado o muerto en el impacto, tarde o temprano alguien habría encontrado algo. La ausencia total de pruebas apunta a lo contrario, que Cooper consiguió aterrizar y desaparecer sin dejar huella. Pero, ¿quién pudo haber sido el creador del secuestro más famoso de la historia? Poco después de los primeros intentos fallidos por encontrarlo, el FBI empieza a elaborar una lista de posibles sospechosos. El primero en aparecer es un hombre de Portland con las iniciales D.B. y apellido Cooper. Sin embargo, es descartado rápidamente ya que no tiene nada que ver con el caso. La confusión viene por culpa de la prensa. En algún momento alguien mezcló el nombre real que el secuestrador había dado, Dan Cooper, con el apodo D.B. Cooper, y así se quedó para siempre. En realidad, ese nombre nunca existió oficialmente. Pero, ¿de dónde salió el nombre de Dan Cooper? Es posible que Cooper se inspirara en un cómic francés llamado Dan Cooper. El protagonista era un piloto canadiense de la Fuerza Aérea, que se enfrentaba a misiones arriesgadas. Aunque la serie nunca se tradujo al inglés ni se vendió en Estados Unidos antes de 1971, sí estaba disponible en Canadá. Esto abre la puerta a la idea de que Cooper es canadiense, o al menos conoce bien ese país. Hay un detalle que podría confirmarlo. Cuando Cooper habló con Florence, usó la expresión dólares estadounidenses. Que un ciudadano estadounidense especifique su propia moneda de ese modo es algo extraño. En cambio, para un canadiense o para alguien del extranjero acostumbrado a diferenciar monedas, esa frase saldría de forma natural. Así que Cooper podría ser canadiense bilingüe y haber tomado su nombre de los cómics de Dan Cooper, o simplemente ser estadounidense y haberse inspirado de algo o alguien más. Con el paso de los meses, las pistas se fueron enfriando.
Las búsquedas ya no daban resultados, los testimonios empezaban a repetirse y las pruebas físicas no llevaban a nada. En el FBI el caso seguía abierto, pero cada vez con menos actividad real. El expediente de Cooper pasaba más tiempo archivado que sobre una mesa de trabajo. Y así fue hasta 2003. Un nuevo nombre vuelve a encender las alarmas: Kenneth Christiansen. Kenneth Christiansen pasa a estar en el punto de mira décadas después del secuestro, cuando su propio hermano empieza a notar demasiadas coincidencias entre él y D.B. Cooper. Christiansen sirvió brevemente como paracaidista en la Segunda Guerra Mundial y desde 1953 trabaja para Northwest Airlines como mecánico y auxiliar de vuelo. En el momento del secuestro tiene 45 años. Es zurdo igual que Cooper, que abre y manipula su maletín con la mano izquierda. Incluso la corbata hallada en el avión tiene el broche colocado desde ese lado. Poco antes de morir, en 1994, Christiansen le dice a su hermano: «Hay algo que deberías saber, pero no te lo puedo contar». Tras su fallecimiento, la familia descubre que tiene más de $200.000 en su cuenta bancaria. Para añadir más sospechas, Florence Schaffner afirma que la cara de Christiansen se parece mucho a la de Cooper. Sin embargo, no todo encaja. Christiansen es más bajo y delgado que la descripción oficial, y según Schaffner, Cooper tenía más pelo. El FBI investiga y concluye que el dinero procede de la venta de terrenos, no del rescate. Con esto, la pista de Christiansen se enfría, pero su nombre queda marcado como uno de los sospechosos más discutidos del caso. Otra teoría sostiene que Cooper sobrevivió al secuestro, pero padecía de una enfermedad terminal. A finales de 2017, gracias a una solicitud de la Ley de Libertad de Información, el FBI hace públicas 2 cartas. En ellas, el autor, supuestamente Cooper, explica que robó el dinero para aprovechar sus últimos meses de vida. Una de las cartas llama especialmente la atención, porque incluye datos que nunca se habían hecho públicos. Apenas 2 semanas después del secuestro, el 11 de diciembre de 1971, Los Angeles Times y otros periódicos reciben una carta firmada con el nombre de D.B. Cooper. Empieza diciendo: «Desde el principio supe que no me iban a atrapar. No robé a Northwest Airlines porque pensara que sería algo romántico, heroico o cualquier otra tontería de esas que se dicen en situaciones de riesgo». Además, en la carta, Cooper asegura que nunca lo encontrarán porque no dejó huellas, llevaba un peluquín y se maquilló la cara para cambiar su aspecto. Luego se burla de la investigación. Podríais retocar el retrato robot 100 veces y seguiríais sin dar con una descripción precisa, y lo sabemos los dos. Ya he viajado varias veces en vuelos comerciales como si nada. Casi al final suelta la frase que alimenta esta teoría: «Por desgracia, solo me quedan 14 meses de vida. Mi vida ha sido odio, confusión, hambre y más odio. Esta me pareció la forma más rápida y rentable de conseguir un poco de paz mental». En la segunda carta incluso hay una firma, aunque el FBI la borró antes de publicarla. Si es auténtica, sería una confesión. Pero el FBI ha recibido cientos de cartas a lo largo de los años, muchas firmadas por supuestos Cooper o por gente que decía tener la clave del caso. La mayoría eran simples bromas, inventos o gente buscando llamar la atención. Por eso, sin pruebas claras, es imposible dar por buena ninguna de ellas. En total, se han considerado más de 800 sospechosos durante los primeros 5 años de la investigación. Hoy el FBI asegura que todos, menos 2, han sido descartados. No revela quiénes son esos 2 nombres que siguen sobre la mesa, pero eso no impide que investigadores, periodistas y aficionados los encuentren. Sospechoso número 1, Richard McCoy Jr. Uno de los pocos hombres en la historia que consiguió secuestrar un avión, saltar en paracaídas y escapar con vida. Lo hizo en un Boeing 727 en 1972, tan solo unos meses después del secuestro de Cooper. Su golpe fue casi una copia calcada, el mismo atraco, la misma logística. McCoy usó un nombre falso, usó una granada falsa, usó notas para comunicar sus exigencias. Tanto McCoy como Cooper usaron la frase «nada de tonterías» como advertencia a la tripulación. McCoy exigió $500.000 en efectivo y 4 paracaídas. También saltó en paracaídas por la parte trasera del avión una vez que sobrevolaron su ciudad natal. Además de compartir el modus operandi, McCoy era veterano de Vietnam. Sobrevivió al salto y logró evadir a las autoridades durante 2 días completos. Pero su huida no duró mucho, poco después fue arrestado y condenado a 45 años en prisión. 2 años más tarde fabricó una pistola falsa con pasta de dientes, engañó a los guardias y escapó junto a otros 3 presos. Su fuga terminó pocos meses después en un tiroteo con la policía que le costó la vida. Décadas más tarde, en 2020, su hijo Rick rompió el silencio. Tras la muerte de su madre, aseguró que ella no solo les confesó que su padre era D.B. Cooper, sino que también participó en la planificación de ambos secuestros, incluso llevándolo al aeropuerto. Según Rick, la coartada oficial de McCoy para el Día de Acción de Gracias de 1971 era falsa, no estaba en casa. Registros de tarjetas de crédito lo situaban en Portland, Oregón, justo antes del secuestro Norjack, y al día siguiente aparecía más de 8 días de viaje por carretera del punto donde Cooper habría saltado. Rick recordaba que esa misma Navidad su padre apareció de repente con una gran cantidad de dinero en efectivo, que creía que había blanqueado en Las Vegas durante el camino de regreso.
Meses después de colaborar con el FBI, Rick encontró en un viejo almacén familiar un paracaídas que, según él, procedía del golpe de Cooper. Esta pieza había sido considerada durante décadas como una de las pruebas clave perdidas del caso. Rick se la entregó al FBI, que todavía no ha confirmado su autenticidad. Sospechoso número 2. Robert Rackstraw. El nombre de Robert W. Rackstraw empezó a aparecer en la investigación muchos años después del secuestro. Todo empezó cuando salieron a la luz unas cartas enviadas al FBI y a varios periódicos poco después del caso. Eran mensajes anónimos supuestamente escritos por el propio D.B. Cooper, en los que se burlaba de las autoridades. El investigador Tom Colbert pensó que podían tener mensajes ocultos. Para comprobarlo, pidió ayuda a Richard Sherman, un antiguo experto en códigos del ejército. Sherman analizó el texto con un método de conteo de letras y dijo haber encontrado un mensaje escondido: "Soy el teniente Robert Rackstraw". En otra carta, según él, aparecían referencias a las unidades de paracaidistas donde Rackstraw había servido. Algunos expertos dudaron de sus métodos, porque Colbert ya creía que Rackstraw era Cooper, pero lo cierto es que las coincidencias no se quedaban solo en los códigos. Rackstraw había pasado 8 años en la primera división móvil de caballería durante la guerra de Vietnam. Allí aprendió paracaidismo, buceo, demolición submarina, a pilotar aviones y helicópteros y a hacer saltos militares tanto a alta como baja altura. Incluso fue un paracaidista condecorado del ejército. Además, tenía un tío llamado John Cooper que también era piloto y paracaidista. 5 meses antes del secuestro fue expulsado del ejército por mentir sobre su historial de combate. En su momento, el FBI dijo: "Era totalmente posible, incluso coherente". La ira documentada de Rackstraw fue al menos en parte un posible motivo para el secuestro. Años después siguió acumulando delitos: falsificación de cheques, robo de coches, robo de identidad y venta de explosivos. Cuando estaba detenido en Stockton por robar identificaciones, la policía lo presentó al FBI. Los agentes, al comparar su foto policial con el retrato robot de Cooper, vieron 9 coincidencias físicas, desde la forma de la cabeza hasta el inicio de calvicie. En una entrevista en prisión, Rackstraw habló de Cooper diciendo: "Es alguien que desafió al sistema legal y lo venció. Creo que representa al pueblo estadounidense, de verdad que sí". En 2015, Bill Mitchell, uno de los pasajeros del vuelo secuestrado, lo identificó sin dudar entre 6 fotos que le enseñaron los investigadores. En febrero de 2018, con 75 años, le preguntaron si era D.B. Cooper, y Rackstraw sonrió y respondió: "No hay negación alguna". A pesar de que el caso está oficialmente cerrado desde 2016, el FBI ha seguido trabajando silenciosamente para seguir estas nuevas pistas, y tal vez pronto veamos el caso resuelto. Si te gustan este tipo de historias y quieres más contenido, dale like y suscríbete.